En el mes que pasó, dediqué todo un video a hablar de las peores madres vistas en la animación, pero como ahora estamos en el mes de los papás, toca lógicamente darle su justo y debido espacio a ellos, y es que en lo que respecta a las series de TV y el cine animado, es generalmente a ellos, a los papás, más que a las madres, a los que comúnmente se les representa como terribles ejemplos para sus hijos, además de ser quienes muchas veces se roban el show, por lo que en este video veremos a los más notables ejemplos de mala paternidad, donde destacarán los padres desadaptados, irresponsables, maltratadores o ya de plano terriblemente idiotas. Este top se prestará para todo tipo de debates mientras descendemos más y más en el foso más soporífero de la paternidad animada. Así que acompáñenme y prepárense para un viaje de mucha vergüenza ajena y deshonra, porque en este video veremos a los que son, en mi opinión, los 10 peores papás de los shows animados. Empezamos. ¡Qué desafío! ¡Vive en una piña debajo del mar! Yo soy inevitable. Número 10. Ocupando el escalafón más bajo de la lista, encontramos a un padre que con mucha pena yo admito, ha sido de los que más me han hecho reír durante años con sus ocurrencias, pero ese hecho no le resta mérito, ya que son dichas ocurrencias las que muchas veces ponen vergüenza a su familia, y es que no cabe duda que el señor Turner es la viva imagen de aquella conseja que reza: los hijos pueden ser más listos que sus padres, y en este caso la cosa va a mayores, aunque justo es decir que en buena parte esto se debe al hecho de que el señor Turner, tal y como muchos otros personajes de los Padrinos Mágicos, fue flanderizado, lo cual llevó a su idiotez a niveles exagerados conforme fueron pasando las temporadas de la serie. Pero si bien está claro que el señor Turner no es ni por asomo una lumbrera, eso no lo hace necesariamente un mal padre. Lo que sí lo hace es el descuidar muchas veces a su hijo Timmy, dejando que éste haga lo que le plazca para así él poder hacer otras cosas junto a su esposa, la mamá de Timmy, quien dicho sea de paso no es ni mucho mejor que él en este aspecto. Y mientras ambos se la pasan haciendo sabe Dios qué, a Timmy se le deja solo por horas al cuidado de Vicky, quien recordemos es el mal encarnado. Es más, no se debe obviar el hecho de que es debido a esta situación y los constantes desatenciones y descuidos de sus padres que Timmy tiene a Cosmo y a Wanda en primer lugar. Aunque es importante también mencionar que el papá de Timmy quiere mucho a su hijo y se lo ha demostrado en muchas ocasiones, hasta el grado de llegar a extremos de lastimarse y luchar contra un cocodrilo con tal de protegerlo. Lamentablemente estos momentos de auténtica buena paternidad quedan eclipsados por sus momentos de negligencia e idiotez. A pesar de todo lo anterior, él no es ni por asomo el mayor ejemplo de mala paternidad de la lista, por ello lo ubico en el peldaño más bajo. Ya los puestos que siguen serán mucho, pero mucho más terribles. Número 9. Ocupando la novena posición, ubico otro papá cuyas locuras, también debo admitir, han sido de las más hilarantes que he visto mientras veía la tele, pero al mismo tiempo me generaba horribles sentimientos de querer cambiar de canal de la pena ajena. Y para quienes sean ávidos consumidores de la serie de South Park, estoy seguro que no cabrá espacio para dudas de que Randy Marsh se iba a quedar con un puesto del top. Con Randy, al igual que el señor Turner, se cumple la conseja de que los hijos son mucho más inteligentes que sus padres, pero en el caso de Randy esto va acompañado con una dosis de locura e irreverencia que muchas veces ha sido la mayor causa de vergüenza para su familia, algo en lo cual superó con creces al papá del puesto anterior. Randy es neurótico, tiene problemas de bipolaridad, problemas con el alcohol y consumo de sustancias, se sumerge y obsesiona con demasiada facilidad a hacer cosas poco saludables como jugar juegos de RPG sin control o pelearse en juegos de béisbol, y la cereza sobre el pastel, posee un prontuario criminal extenso que va desde violencia, exhibición indebida, incendio, robo, manejar bajo la influencia del alcohol, etc. Sumado a todo lo anterior está el hecho de que Randy ha demostrado ser una de las principales causas de estrés para su hijo Stan, el cual muchas veces ha admitido sentirse sumamente avergonzado de su propio padre, a pesar de que este lo quiere bastante, y la verdad es que motivos no le faltan. Número 8. Moral Orel fue una serie para adultos que hacía excelentes y muy interesantes críticas sociales. Yo personalmente la recomiendo. En dicha serie se nos muestra la vida de Orel, un niño que intenta implementar las lecciones de la Biblia a su vida cotidiana tan al pie de la letra que la vida se le hace difícil. Es de aquí, de esta serie, de donde proviene el terrible padre que ocupa el 8º lugar.
Clay Poppington, hombre con fuertes creencias católicas, estrictamente conservador y con unas inclinaciones políticas netamente republicanas, y es además el alcalde de su ciudad, Moraltown. Hasta aquí todo normal, pero el asunto con este sujeto cambia cuando nos sumergimos en su vida hogareña y nos enteramos de que Clay no es solo increíblemente narcisista y controlador, tanto en su vida familiar como en su matrimonio, sino que su aparente vida familiar perfecta es una total falsedad, y en lo único que es pocas veces verdaderamente honesto es cuando expresa su total odio hacia todo y todos, o cuando golpea a su hijo en su estudio para enseñarle una lección. Clay Poppington también tiene graves problemas del alcohol, a tal punto de que cuando está ebrio se olvida el nombre de su propio hijo y se comporta de una manera completamente distinta, siendo exhibicionista y abiertamente bisexual, siendo de alguna manera este comportamiento un reflejo de su represiva vida, la cual odia con todo su ser, siendo este odio constantemente descargado y orientado tanto hacia su familia como hacia todo el pueblo de Moraltown. Para Clay Poppington, el amor de su hijo o la mera idea de expresarle amor a su hijo son cosas sin importancia. Esto es en parte porque él no siente amor ni hacia nada ni hacia por nadie más, ni siquiera hacia él mismo, siendo que en su lugar prefiere controlar cada aspecto de la vida de su hijo, asegurándose además de que lo obedezca y no lo avergüence. De lo contrario, habrá terribles consecuencias. Número 7. En este puesto encontramos a un personaje que no necesita presentación, ya que pertenece a una de las series de animación para adultos más conocidas de los últimos tiempos. Y si bien es verdad que en la serie de Rick y Morty hay muchos buenos ejemplos de terrible paternidad, el puesto solo puede ocupar uno. Y sé lo que están pensando, y sí, Jerry Smith casi se quedó con el puesto, pero a mi parecer es el mismísimo Rick Sánchez quien se debe quedar con este puesto como el peor padre y uno de los más disfuncionales. Este sujeto es con mesura uno de los más inestables del top, ya que entre los tantos problemas que tiene, entre los que podemos contar su problema con el alcohol y las drogas, prácticas sexuales amorales, una falta de control y moral de sus responsabilidades, tendencias sociópatas y psicópatas, problemas emocionales y de depresión y una tendencia autodestructiva bien marcada, se debe sumar la terrible relación paternal que tiene con su hija Beth. Aunque es justo decir y mencionar que todos estos problemas derivan del hecho de que Rick perdiera a su verdadera esposa e hija a manos de una variante malvada de él mismo, siendo esta la razón por la cual él crearía la pistola de portales en primer lugar, para dar caza a ese otro Rick que mató a su familia. Pero dejando eso a un lado, constantemente Rick vive siendo un gran obstáculo dentro de la vida cotidiana de su familia, en especial gracias a sus aventuras, las cuales casi todo el tiempo acaban en un desastre de proporciones multiversales. Pero ya hablando más claramente de sus problemas de crianza como padre, tenemos que este posee una relación muy tóxica con su hija Beth, la cual también tiene sus propios problemas y adicciones, siendo estos derivados de los problemas con su papá. Constantemente busca su aprobación y cariño, debido a que Rick la abandonó a ella y a su madre cuando ella era una niña, hasta el punto de ponerse de su lado y hasta poner en riesgo su matrimonio debido a él. Esto sin mencionar otras malas acciones que Rick ha cometido, como fue crear un clon de su hija sin su consentimiento y mandar dicho clon al espacio para luego borrar su memoria y de esa manera no saber cuál de las dos era el verdadero clon, cosa que no hace más que dejar en claro no solo su falta de juicio como persona, sino como padre también. Aunque a pesar de todo, se debe mencionar que en el fondo Rick sí se preocupa por los miembros de su familia, solo que sus propios traumas y demonios internos no le permiten llevar una vida familiar normal. Número 6. Ha llegado el momento de ver lo que la serie de Los Simpson tiene para ofrecer en materia de mala paternidad, y sé lo que están pensando, pero no, Homero no va a figurar en este top, ya que en la gran categoría de personajes que componen a Los Simpson existen peores ejemplos de malos papás que Homero, tal es el caso del jefe Gorgory, el señor Burns o Krusty el payaso, pero en mi opinión personal el título a peor padre de todo Springfield se lo lleva Cletus Spockler. Cletus es un personaje que, al igual que muchos otros dentro de la serie, fue creado a partir de un estereotipo social, en este caso el del redneck ignorante e idiota, y es que ha sido con Cletus con quien los Simpson han llegado a contar sus chistes de humor más negro. Cletus es representado como un ebrio, ignorante, irresponsable e inconsciente, y a todo eso se le debe añadir que se le ha vinculado en múltiples ocasiones con prácticas sexuales reprochables como el incesto, siendo muchos de sus hijos el resultado de dichos encuentros. Aparte de esto, tenemos que Cletus es un negligente total con los 30 hijos que tiene, descuidando los requisitos más básicos de salud, cuidado, higiene, educación, etc. También está el hecho de que, en más de una ocasión, Cletus ha abusado de sus hijos, como cuando estos demostraron tener talento musical y actuación, siendo fomentados e instruidos por Lisa para desarrollar dichos talentos, pero pronto estos fueron explotados y vendidos por su padre a Krusty, quien sometió a los niños a agotadoras rutinas de práctica, mientras su padre malgastaba el dinero que sus hijos generaban. Sin dudas, una figura paterna y un ser humano sumamente reprochables. Número
5. Ya llegados al quinto puesto del top, las cosas se ponen cada vez más serias con los padres de la lista, y ya toca ver qué es lo que las películas de Disney tienen para ofrecer, y convengamos que entre la larga lista de clásicos animados de la compañía, son pocos los ejemplos de mala paternidad que hay, siendo que los pocos casos, entre comillas, son para propósitos del guión más que por el hecho de que sean malos en sí, siendo no este el caso de quien ocupa este puesto, ya que este personaje es el principal antagonista de la cinta en la que aparece, y teniendo en cuenta que hablamos de uno de los villanos más crueles, perversos, sanguinarios, y en mi opinión, uno de los mejores villanos de todo Disney, no sorprenderá tampoco que el juez Claudio Frollo sea también el peor padre de esta mítica compañía. Aunque se debe aclarar algo importante, y es que en este caso Frollo no es el padre biológico del protagonista, sino su padre adoptivo, siendo que fungió como la principal figura paterna para Quasimodo, aunque lejos de parecer un acto de caridad, esto en realidad oculta una perversa historia de trasfondo. Frollo se la tiene jurada a todos los gitanos de la ciudad de París, y su único objetivo en la vida es purgar a la ciudad de su presencia, y a ese fin ha cometido todo tipo de atrocidades contra estos por años, persiguiendo, encarcelando, torturando y mandando a ejecutar a incontable cantidad de gitanos. Entre sus víctimas estuvo una madre gitana quien mató a sangre fría en las puertas de Notre Dame, para acto seguido intentar ahogar al bebé deforme que ésta intentaba con desesperación salvar, mas el bárbaro acto de Frollo sería detenido y condenado por el cura de la iglesia, quien además le pondría como penitencia al cruel juez el criar al infante como suyo. Frollo, más por temor religioso que otra cosa, aceptaría la penitencia, pero en ningún momento de la misma decía que debía de dar un buen trato o tan siquiera ver al bebé como un ser humano, dándole incluso un nombre que le recordaría su deformidad por siempre. Y si bien Frollo cumpliría con el hecho de criar, alimentar y educar a Quasimodo durante 20 años, también lo mantendría encerrado en la torre de Notre Dame, donde lo humillaría y maltrataría cada día de su vida, durante 20 largos años, recordándole lo deforme que es y cómo este jamás podría encajar en la sociedad, algo en lo cual, si bien en pequeña medida Frollo tuvo razón, está más que claro que todo esto lo hizo por el mero hecho de deleitarse con el sufrimiento del muchacho. No es solamente el hecho de haber humillado a Quasimodo durante todos esos años, sino también el hecho de haberle mentido acerca de lo que le pasó a su madre al decirle que ésta le abandonó de bebé. Además está el hecho de que éste nunca llegó a sentir verdadero amor o aprecio hacia Quasimodo, razón por el cual Frollo no le tembló el pulso a la hora de intentar asesinarlo, ya cuando éste no le fue de utilidad. Sin dudas uno de los villanos más malvados y a la vez el peor padre de todo Disney, quien merece con mucha razón el puesto 5 del top, y todavía falta por ver lo peor más adelante. Número 4. Avatar, la leyenda de Aang es sin lugar a dudas una de las mejores series animadas de Nickelodeon, si es que no la que más, siendo una serie fantástica que destacó en su momento gracias a su trama, sus personajes y su fantástico argumento. Es de esta serie de donde proviene quien ocupa el cuarto lugar de la lista, y quienes la hayan visto ya seguramente intuirán de quién estoy hablando, ya que es nada más y nada menos que el gran villano por antonomasia de esta gran serie, el Señor del Fuego, Ozai. Este ambicioso hombre goza de poder absoluto en muchos sentidos dentro de la Nación del Fuego, desde una perspectiva política, dado que es el líder absoluto de su nación, y desde una perspectiva de poder absoluto, ya que Ozai es un poderoso maestro fuego quien no conoce misericordia, con una visión fría acerca de la balanza de poder que debe existir en el mundo, con la Nación del Fuego dominando las otras naciones, con él al mando por supuesto. Ozai porta con gusto el legado de su familia de ser quien comande la guerra que durante más de 100 años ha azotado a las 4 naciones. Todo lo anterior descrito ya vuelve a Ozai un villano bastante temible, cruel y desalmado, pero todo lo anterior tuvo un carácter aún más siniestro cuando nos enteramos de su tormentosa vida familiar, plagada de mentiras, traiciones y abusos. Comenzando con el hecho de que Ozai obligó y hasta amenazó a su futura esposa Ursa para contraer nupcias con él en un matrimonio arreglado, muy a pesar de que ella para ese momento ya se encontraba comprometida con otro hombre, a quien Ozai no dudó en amenazar de muerte si Ursa no accedía a casarse con él. Sumado a lo anterior, Ozai también se aseguró de cortar todo lazo del pasado de Ursa para que ella fuese únicamente fiel a él, todo esto con el propósito de que su descendencia fuese poderosa, ya que la misma tendría la ascendencia de su familia real y la del fallecido Avatar Roku, ya que Ursa era su única descendiente viva. Tras el nacimiento de sus hijos, Azula y Zuko, Ozai prácticamente instigaría una profunda rivalidad entre los hermanos, alentándolos a superarse el uno al otro, algo que hizo que Azula fuese vista como la favorita debido a su notable talento en las artes del fuego control, mientras que Zuko fue visto por él como el eslabón más débil, al no aprender con la misma velocidad que su hermana, pero el drama familiar no terminaría allí.
ya que en determinado punto, luego de enterarse del fallecimiento del hijo de su hermano mayor Airo, Ozai sugeriría a su padre, el señor del fuego Azulon, que lo nombrase a él como el próximo sucesor al trono. Semejante atrevimiento provocó la ira de su padre, quien sugirió como castigo que Ozai debía de sacrificar a uno de sus hijos como retribución, algo lo cual Ozai accedería, estando dispuesto a sacrificar a su hijo Zuko, si con eso alcanzaba el trono, pero en su lugar llevaría a cabo una oscura conspiración donde este obligó a su esposa Ursa a envenenar al entonces gobernante de la Nación del Fuego con el propósito de salvar la vida de su hijo y al mismo tiempo asegurar el ascenso de Ozai al trono, algo que acabó con Ursa desterrada de la Nación del Fuego, dejando a sus hijos al cuidado de su despiadado padre. Y ya convertido en el Señor del Fuego, Ozai se convirtió en alguien de temer dentro de su propia nación, siendo mucho más despiadado y cruel que sus predecesores, algo que sus hijos, en especial Zuko, sentirían en carne propia, algo que quedaría pautado y fijado luego de quemar el rostro de su hijo solo porque este habló fuera de lugar dentro de una reunión de guerra, para acto seguido desterrarlo con la penitencia de buscar y encontrar al Avatar. Y si tenemos en cuenta que para aquel entonces el paradero del Avatar era un total misterio desde su desaparición hace ya más de 100 años, está claro que la intención de Ozai era deshacerse de Zuko para siempre. Aunque la situación de Zuko con su padre es horrible, la cosa no mejora con la Azula, ya que ella, con todo y lo malvada que es igualmente una víctima de su padre. En su caso, Ozai fomentaría en ella todos sus aspectos negativos, incluyendo su crueldad y perfeccionismo, llevándola a ser la despiadada mujer que es. Además, está el hecho de que Azula se vería afectada por la falta de su madre y la constante expectativa de estar a la altura de los deseos de su padre, cosa que a la larga generaría una enorme presión sobre ella, sumada al sentimiento de abandono y soledad que terminaría por desencadenar en ella terribles problemas psicológicos y emocionales. Todo esto nos deja en clara evidencia el terrible daño y abuso, tanto físico como psicológico, que representó Ozai para su familia, una familia a la cual nunca amó, ya que solamente los usó como herramientas para alcanzar y permanecer en el poder. Número 3. Ocupando el tercer lugar de la lista y llegados a este punto, seguramente muchos se preguntarán dónde iba a entrar un papá del anime, y no es que haya faltos de mérito, es más, cualquiera de los pocos que hay podrían tranquilamente ocupar este puesto, ya que todos tienen algo que los hace verdaderamente nefastos. Tenemos por ejemplo a Gendo Ikari, Yujiro Hanna, Enji Todoroki, Charles C. Britannia, etc. Ustedes podrán tener su propia opinión de quién es el más terrible entre todos los que hay, pero por lo pronto les traigo al que es, en mi opinión, uno de los dos más nefastos, aunque en este caso ocurre un caso similar al de Frollo, ya que el Dr. Umarato Tenma es el padre espiritual y no biológico de Astro Boy. Este personaje es un distinguido científico quien es el creador del androide Astro Boy, a quien creó a la imagen y semejanza de su fallecido hijo Tobio. Esto podríamos considerarlo como un acto más o menos catártico para el doctor, quien quería ver a su hijo de regreso, pero pronto nos damos cuenta que la realidad es muy diferente al ver cómo Tenma no solo exclama a los cuatro vientos que odia a Astro, considerándolo un monstruo y un experimento fallido, negándolo como su hijo y viéndolo como un constante recordatorio de su fracaso como padre, sino que incluso llegó al extremo de maltratarlo y humillarlo, al darse cuenta que este jamás iba a ser como su auténtico hijo, y hasta lo vendería al dueño de un circo sin mayores remordimientos. Este comportamiento del personaje se mantendría prácticamente en todas las versiones y variantes del mismo a lo largo de los años, llegando a ser cada vez más malévolo y ruin con el pobre Astro, a quien recordemos hizo a imagen de su hijo, pero esto cobra un matiz más oscuro al enterarnos que, como padre del hijo de carne y hueso que alguna vez tuvo, Tenma no era mejor. Es más, Tobio murió producto de un accidente de tránsito producto de la misma negligencia de Tenma, debido a que este constantemente lo descuidaba. Malévolo, ruin y sumamente despreciable, sin dudas el Dr. Tenma es uno de los peores padres de los animes, pero aún así hay uno que le supera, y es quien ocupa el puesto 2 de esta lista. Número 2. Ocupando la segunda posición, llevándose la medalla de plata del top, encontramos, tal y como spoileé hace un momento, a otro padre del anime, uno que, en opinión de muchos, incluyéndome, es el más despreciable de todos, uno que llevó a cabo actos verdaderamente abominables por el mero hecho de obtener reconocimiento por los demás, fama y fortuna, a costa de su propia familia, a los que incluso usó como medios para ese fin. Provenientes del anime de Full Metal Alchemist, ubico aquí a Shou Tucker. Para quienes hayan leído el manga o hayan visto el anime de Full Metal Alchemist, seguramente ya sabrán el por qué Tucker merece estar aquí hasta tan arriba en el top, pero para quienes no lo conozcan, prepárense porque lo que sigue es bastante fuerte.
La historia de Tucker comienza cuando este es presentado como un gran genio de la alquimia, siendo un reconocido alquimista del estado bajo el título del alquimista de la vida, esto debido a sus logros que involucra la creación de quimeras, más específicamente la creación de quimeras capaces de entender el lenguaje humano. Es gracias a este éxito que Tucker consiguió ganar prestigio, fama y fortuna, convirtiéndose en el orgullo de su pequeña hija Mina. Cuando los protagonistas, los hermanos Elric, llegaron a visitarlo debido a su experiencia en la bioalquimia, estos conocen su entorno e historia, que involucra pobreza y el abandono de su esposa. Mientras los hermanos investigan, Tucker recibe el mensaje de que debe presentar los avances de su investigación de alquimista o de lo contrario perderá su licencia y su título. Estando desesperado y con la soga al cuello, es en este punto que Tucker revela su verdadero rostro. Y es que cuando los hermanos Elric regresan tiempo después, estos descubren con horror que Tucker ha creado una nueva quimera, la cual resulta ser su propia hija Nina, a quien combinó con su perro llamado Alexander, un acto tan abominable que provoca la mayor repulsión en los hermanos Elric, en especial en Edward, siendo en ese momento que este descubre la verdad detrás del éxito de Tucker, y es que aquella primera y única quimera que presentó y con la que consiguió su título de El Alquimista de la Vida, era a su vez su propia esposa y madre de su hija. Lo peor de todo es que en ningún momento Tucker mostró ningún signo de culpa o arrepentimiento por sus acciones, afirmando y justificándose diciendo que este era el verdadero camino de la alquimia. Semejante acto solamente sirvió como motivo para que fuese arrestado, pero antes de poder hacerlo, este sería justiciado por el asesino de alquimistas Scar, quien asesinaría a Tucker junto a su hija, aunque en el caso este última, Scar lo hizo simplemente como acto de piedad ante la pobre criatura. Despreciable, egoísta y ruin, Joe Tucker tiene más que merecido el segundo lugar de la lista, siendo de lejos el más terrible padre del anime, no solo por la salvajada de usar a su propia familia como conejillos de indias para sus experimentos, sino el hecho de no mostrar arrepentimiento por ello, solo para recibir fama y reconocimiento como alquimista del estado. La locura de Tucker llegaría a niveles demenciales en la serie Reboot del 2003, donde este, en lugar de morir, sería arrestado, pero continuaría con sus experimentos de quimeras, siendo que incluso llevó a cabo dichos experimentos en sí mismo y teniendo como objetivo traer de regreso a la vida a su hija, dejando en claro ya en este punto tanto su falta de moral así como de conciencia y sanidad mental. Número 1. A lo largo de este top hemos sido testigos de diferentes ejemplos de terrible paternidad, pero ya por fin, y después de un largo recorrido por el pasillo de la vergüenza de los papás animados, toca hablar del final boss de este top, y no habrá cabida duda de que quien ocupa la primera posición merece no solo estar aquí arriba, sino ocupar su legítimo puesto como el peor papá de los shows animados, un padre quien constantemente ha demostrado ser uno de los peores de la animación y haber llevado a cabo las peores acciones contra sus hijos, siendo además uno de los peores seres humanos que existen. Sin más preámbulos, proveniente de la ciudad de Quahog, aquí está Peter Griffin. Este personaje resulta ser el arquetipo del padre idiota, algo que ya hemos analizado antes, pero a diferencia de los analizados anteriormente, en el caso de Peter, esto toma un matiz más oscuro, dado que su idiotez se resazonada con una pizca de maldad muy mal encarada. Peter en reiteradas ocasiones ha maltratado, herido y humillado a sus hijos de diferentes maneras, siendo su hija Meg la principal víctima de sus abusos, y si bien en este departamento él no está solo ya que su esposa Lois es casi tan nefasta como él, Peter es sin lugar a dudas la mente maestra detrás de todo este caos. Ignorante, inconsciente, negligente, un peligro andante y además poseedor de una mente sumamente maquiavélica, Peter no ha mostrado jamás tener ningún tipo de arrepentimiento por las acciones que comete contra el prójimo, siendo sus actos de redención algo tan inusual como el agua en el desierto, cosa que no hace más que dejar en pañales al resto de puestos de la lista. Por ello y mucho más, Peter Griffin se queda con la corona y la medalla de oro del top, como el peor padre de los shows animados. Y bueno amigos, espero les haya gustado el top. Ahora quiero escucharlos a ustedes. ¿Cuáles son para ustedes los peores padres de los shows animados? Déjenlo abajo en los comentarios. Si les gusta el contenido, no dejen de dar su like y comentar. Si les gusta en serio mi contenido, suscríbanse y denle a la campanita para estar pendiente del contenido cada vez que lo suba, ya que eso me motiva a seguir trayendo más contenido. Síganme en mis otras redes sociales que se las dejaré acá abajo en la descripción. Yo soy su amigo el Geek Infinito. Nos vemos hasta la próxima. Chao.